Muy buenas noches, mis hermanos. Abrimos nuestras Biblias, no se me acomoden porque igual nos tenemos que levantar nuevamente. Vayamos abriendo nuestras Biblias en el libro a los Gálatas. Gálatas 5 del 16 al 17. Gálatas 5 del 16 al 17. Y leo en favor de todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El Señor respalde su palabra. Puede sentarse, mis hermanos. Venimos compartiendo un mensaje, el cual el título inicial era El pecado que mora en nosotros, del cual ya habíamos visto la segunda parte. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a finalizar este tema con un subtítulo que se llama La lucha entre la carne y el espíritu, que hace parte de esta serie, si lo podemos llamar así. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque Él es el que pone en cada uno de los predicadores que aquí ha levantado el querer como el hacer. Es el que pone estos mensajes, y que los mensajes que se vienen dando se complementan. De hecho, no hace mucho nuestro pastor predicó un mensaje que dice que no hay quien no peque, y todo esto viene de la mano, mis hermanos. Por algo el Señor nos viene insistiendo en este tipo de mensajes, en este lugar, en esta iglesia. Solamente el Señor sabrá por qué. Pero esto es algo que nos debe de llevar, mis hermanos, a reflexionar cómo está nuestra vida delante del Señor. Es algo que nos tiene que llevar a meditar si estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es un secreto que las cosas que estamos viendo, que están sucediendo en el planeta entero, son muestras inequívocas que la venida del Señor está cerca, mis hermanos, y que tenemos que prepararnos para su venida. Pero más que prepararnos, tenemos también que anhelar la venida del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y quizás por esto nuestro amado Padre Celestial pone en nosotros el querer de insistir en este tipo de mensajes. Primero empezamos viendo que en la vida del creyente, cuando recibe a Cristo en su corazón, comienza una lucha interna, una lucha porque en nuestra naturaleza está el pecado, mis hermanos. Pero que de nosotros depende que el pecado que vive y mora dentro de nosotros se levante, mis hermanos, y nos saque de ese lugar de privilegio en el cual el Señor hoy nos tiene a todos nosotros, mis hermanos. Y gloria a Dios por los que lo han entendido. Gloria a Dios por los que han comprendido que el pecado es una barrera que nos aleja y nos separa del Señor. El pecado es una barrera. El Señor está allá arriba en los cielos. Nosotros estamos acá en la tierra. El pecado se sitúa entre los dos como una barrera que impide que las bendiciones del Señor lleguen a nuestras vidas, mis hermanos. El Señor quiere bendecirnos a todos. El Señor quiere prosperarnos a todos. Y Él envía las bendiciones, pero de allí no pasan. ¿Por qué de allí no pasan? Porque hay una barrera llamada pecado que no va a permitir que eso llegue a nosotros, mis hermanos. Y hoy el Señor nos está hablando más que nunca, insistiéndonos en este tema, mis hermanos, porque tenemos que tener una vida en santidad, porque sin santidad no vamos a ver al Señor, mis hermanos. Sin santidad aquí nos vamos a quedar. Tenemos que anhelar la venida del Señor para que en ese día glorioso no nos quedemos aquí avergonzados, mis hermanos, porque sería muy triste, mis hermanos, que en ese día nos quedemos aquí postrados después de tanto tiempo perdidos.
porque si nos quedamos aquí postrados, no hicimos nada. Perdimos todo este tiempo que estuvimos acá, mis hermanos. Y eso es lo que nos lleva esta palabra, este mensaje. Estuvimos viendo en las entregas anteriores que venimos con una naturaleza caída, que hay obras que son propias de nuestra carne, de las cuales el Señor ya nos libró, de las cuales el Señor ya nos sacó, y que no tenemos que desear volver allá, porque antes, por el contrario, tenemos que detestar esas prácticas que nosotros antes de conocer al Señor hacíamos, Señor, y que el Señor con su sacrificio en la cruz nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y recordemos que también estuvimos revisando que la salvación en general es un proceso, ya, es un proceso que consta de 3 etapas. La primera etapa es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera es la glorificación. La mayoría de nosotros pasamos la primera etapa, que es la justificación, que es el momento cuando acepto el sacrificio de Cristo, cuando reconozco que Él es el Hijo de Dios, cuando reconozco que por su sacrificio en la cruz todos mis pecados son perdonados. Me arrepiento por ellos y me aparto de ellos, mis hermanos. Porque de nada sirve arrepentirme de mis pecados si voy a volver a ellos. Ahí no hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino y verdadero, el Señor envía a su Santo Espíritu a morar dentro de nosotros. En ese momento somos justificados. La sangre de Jesucristo y el reconocimiento nuestro sincero de corazón nos hace justos delante de Dios. En ese momento mi alma es salvada de la culpa del pecado. La segunda etapa es la santificación, y ese es el proceso en el cual nos encontramos todos en este momento, mis hermanos. Es un proceso que va a durar toda la vida mientras estemos aquí en la tierra, porque es un proceso en el que el Señor va limpiando, va quitando todas aquellas cosas que aún hacemos que a Él no le agradan, y que si seguimos en ellas nos va a separar de Él, nos va a alejar de Él y nos va a apartar de Él. En esta segunda etapa mi alma está siendo salvada de la culpa del pecado. Mire que es un presente continuo, está siendo salvada. Y ahí es donde vemos que como predicaba el pastor en una anterior oportunidad, no hay quien no peque, mis hermanos. Es algo que es imposible para nosotros mientras estemos aquí en vida, pero tenemos que diferenciar entre un pecador acérrimo, que es un practicante del pecado, a aquel que sin intención de hacerlo le falla al Señor. Entonces, mis hermanos, y la tercera etapa es la glorificación, que es lo que todos anhelamos, que es cuando estemos allá delante del Señor, ya sea porque partamos a su presencia viviendo para Cristo, estando en Cristo, en obediencia, en santidad, o ya sea que Él venga por nosotros en su gloriosa venida, la cual estamos esperando. Ya en esta etapa mi alma será salvada finalmente de la presencia del pecado. El pecado ya no tendrá ningún poder sobre nosotros. El pecado ya nos enseñará a nosotros. Allí muere definitivamente el poder del pecado que actúa en nosotros. Ya hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este mensaje con un mensaje subtitulado que tiene como título la lucha entre la carne y el espíritu. Vimos que en cada uno de nosotros hay una naturaleza caída. Vimos que en cada uno de nosotros el pecado está dentro de nosotros, pero que si nosotros permitimos que Él se fortalezca, mis hermanos, nos va a sacar del camino al cual Dios ya nos llevó. Vimos que cuando somos justificados por el Señor, que cuando nos hemos arrepentido por nuestros pecados y nos hemos apartado de ellos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, su Santo Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Entonces, miren lo que les acabo de decir. Por un lado, están los deseos de nuestra carne, que están también dentro de nosotros, pero por otro lado viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. El uno es 3 veces santo, pero el otro es tiniebla, es oscuridad. ¿Se puede imaginar esa lucha, mis hermanos? Se va a desatar una lucha interna en la vida del nuevo creyente, y es algo que tenemos que reconocer, mis hermanos, que va a haber una lucha interna, pero de que de nosotros depende quién va a ganar esa lucha, mis hermanos. ¿Por qué de nosotros depende? Porque Dios a nosotros nos ha dado libre albedrío. El apóstol Pablo dice: todo me es permitido, mas no todo me conviene, mis hermanos,
Nosotros tenemos esta escritura, tenemos esta palabra. Por eso se nos insta que escudriñemos las escrituras, que las estudiemos para que sepamos qué se debe hacer y qué no se debe hacer, para que sepamos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y en la medida en que yo alimente a mi espíritu, Él va a ganar esa lucha. No porque no pueda, porque recordemos que mayor es el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que el que está en el mundo. Solamente porque Dios nos da la libertad de escoger, mis hermanos, a quién le servimos, si le servimos a Él o le servimos a Satanás, mis hermanos. Entonces, si yo con mis acciones alimento el espíritu, me voy a mantener fuerte, fortalecido. Él va a controlar esa carne. Es el espíritu el que va a controlar esa carne, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer acciones para que ese espíritu se mantenga fuerte, fortalecido, porque es una lucha constante que, como ya les dije al principio, va a durar toda la vida, mis hermanos. Y si nos descuidamos, nos va a arrastrar nuevamente a ese lugar de donde Dios ya nos había sacado. Y si no recapacitamos y nos quedamos allí postrados, nos vamos a perder para siempre a la condenación, nos iremos a la condenación. Entonces vemos aquí en el libro de Gálatas 5, 16 al 17, el versículo que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo: andad en el espíritu. ¿Qué nos recomienda? Que andemos, ¿qué? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que practiquemos las cosas que nos llevan a fortalecer el espíritu. Y el Señor ya nos ha dado demasiadas herramientas. Busquemos todos los días con gozo, con alegría, la presencia del Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a la presencia del Señor, pero en piloto automático. Lo digo porque yo también lo he vivido. Y no es lo mismo ir a la presencia de Dios en piloto automático que ir a la presencia de Dios con un gozo, con una satisfacción, anhelando estar en su presencia, anhelando que sean las 3, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana para ir a la presencia de Dios. Es totalmente diferente, mis hermanos. Es totalmente ir a la presencia de Dios en piloto automático y casi que orar automáticamente. Porque es que orar es hablar con el Señor. Orar es saber que Él es tu mejor amigo, contarle todo lo que te apremia, todo lo que te angustia, tus anhelos, contarle tus triunfos, tus logros. Eso es lo que el Señor quiere, que tengas la confianza de contarle todas tus cosas, que tengas intimidad con Él, y eso es lo que Él quiere. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo: andemos en el Espíritu, y una de esas formas es buscar siempre la presencia del Señor, y no de cualquier manera. No podemos presentarnos delante del Señor con nuestras vestiduras sucias, en pecado, mis hermanos. Tenemos que siempre presentarnos delante de Dios en santidad. Nos da herramientas como su palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos, que la revisemos. Nos da herramientas como los que estamos hoy aquí, que hemos venido a buscar del Señor, congregarnos. Nos da herramientas como las jornadas de vigilia, como las jornadas de ayuno, como las jornadas de oración. O sea, Dios nos está dando herramientas, mis hermanos, para que nos mantengamos firmes, para que no nos deslicemos, mis hermanos, porque si nos descuidamos podemos perder la salvación. Entonces dice en el 16: andemos en el Espíritu, pero no satisfagamos los deseos de la carne. Estas antes, no satisfagas los deseos de tu carne. Les he venido mencionando un ejemplo tan sencillo, mis hermanos, donde le damos rienda suelta a nuestra carne, donde la satisfacemos, y es que me programo a las 4 de la mañana para buscar del Señor. Sonó el despertador y lo apagué. No pude porque estaba rendido del sueño, mis hermanos. Y así andamos muchos, dormidos. Es más, nos dormimos aquí mismo, mis hermanos. Entonces en ese momento le estábamos dando rienda suelta a nuestra carne, mis hermanos, porque no somos capaces de velar siquiera media hora. Somos capaces de velar siquiera 1 hora, mis hermanos. Entonces en ese instante, en algo tan sencillo como eso, le estamos dando rienda suelta a nuestra carne. ¿Y ustedes creen que al Señor eso le va a agradar, mis hermanos? No le va a agradar, porque al Señor tenemos que darle lo mejor de nosotros, mis hermanos. Sigue diciendo en el 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos.
Dios nos ha dado su Santo Espíritu, que es nuestro maestro, es nuestra guía, es nuestra brújula, es nuestro termómetro, es nuestro sensor, mis hermanos. El regalo más precioso que Dios nos ha dado es su Santo Espíritu, porque es Él el que nos va a guiar, es Él que va a estar allí como una brújula diciéndonos por ahí no es por acá. Es el sensor que te va a indicar cuando estás andando mal. Por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos dé también discernimiento para escuchar la voz de Él, que a través de su Santo Espíritu nos redarguye y nos dice, endereza el camino que por ahí no es, mis hermanos. Entonces, uno de los consejos que nos da el apóstol Pablo es que no contristemos al Espíritu Santo. Porque háganse la idea que se van a una expedición a la selva más inhóspita y llevan su brújula. La brújula es el Espíritu Santo. ¿Qué les pasaría si botan esa brújula? ¿Qué les pasaría si pierden esa brújula, mis hermanos? Igual es aquí, mis hermanos. No podemos perder la brújula del Señor, que es su Santo Espíritu, mis hermanos, porque es el que va a cuidar nuestro caminar en el camino del Señor, porque van a haber muchos tropiezos, van a haber muchas dificultades. El enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo va a tratar de cualquier manera de sacarte del camino, mis hermanos. Él va a intentar de sacarte del camino. Por eso es que no podemos perder esa brújula que se llama Espíritu Santo de Dios. No podemos apagarlo, no podemos contristarlo con nuestras acciones. No podemos apagarlo cuando seguimos corriendo hacia el pecado y no nos arrepentimos y seguimos. Ahí lo apagamos, mis hermanos. Y si lo apagamos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Quedaría como el mundo si se cae todo el sistema. Queda perdido el mundo. Ahorita el mundo depende de las computadoras. Si todas se apagan al mismo tiempo, se imaginan el caos. Así es para nosotros. Si apagamos el Espíritu Santo, será un caos, mis hermanos. Porque ténganlo por seguro que iremos camino al matadero, que iremos camino al infierno, porque ya no tendremos al Espíritu Santo que nos diga, que nos redarguya, que nos guíe, mis hermanos. Entonces, luchemos por mantener el Espíritu Santo encendido dentro de nosotros. Este mismo versículo en otra versión dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Qué desea hacer la naturaleza pecaminosa que está en nosotros? Hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, mis hermanos, luchan constantemente entre sí. Siempre van a estar luchando, siempre van a estar peleando. Entonces, nosotros no somos libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Dentro de cada uno de nosotros existe una naturaleza pecaminosa que no debemos subestimar, porque si nos descuidamos, esta se levantará y nos sacará del camino al que Dios nos ha llamado, corriendo el riesgo de perder la salvación. Para eso vayamos al libro de los Romanos. Romanos 7. Lo voy a leer en otra versión diferente a la que leí la vez pasada. Romanos 7, pero lo voy a leer desde el versículo 6. Tiene como título la lucha contra el pecado. Hay una lucha constante. Y como les dije en la anterior entrega de este mensaje, no malinterpretemos este pasaje, mis hermanos, porque vemos que prácticamente reconoce una debilidad en nosotros, que claro que la hay, porque dependemos totalmente del Señor, y que nos da licencia para pecar, y es todo lo contrario, mis hermanos. Allí el apóstol Pablo desnuda una lucha interna que hay entre nosotros, en que nuestra carne se quiere levantar, porque ella solamente morirá cuando nosotros partamos de este mundo, o cuando Jesús venga por nosotros. Mientras tanto, siempre estará allí. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Dirán ustedes, el hermano está loco. ¿Cómo así que gloria porque tenemos una naturaleza pecaminosa? Gloria a Dios porque eso nos hace depender 100% del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios porque eso nos hace estar en alerta, mis hermanos. Nuestro Señor es perfecto, Él sabe por qué hace las cosas. Él no se equivoca, Él no puso esa aparente imperfección en nosotros. Al contrario, eso nos hace depender de Él, mis hermanos.
Y ese es el objetivo de que esa naturaleza pecaminosa esté en nosotros, mis hermanos. Él quiere que dependamos 100% de Él, porque la única forma de mantener controlados los deseos de nuestra carne es dependiendo 100% del Señor. Bien nos dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros, mis hermanos. Nos hemos aprendido lo último nada más, resistid al diablo. No, lo primero es lo más importante: sométete a Dios, sométete al Señor. Así lo estamos resistiendo y Él se cansará. Él se cansará porque Él verá, no, ya con este ya no voy a perder más el tiempo, voy con otro que si está tibio, ese que está fluctuando constantemente, este está muy caliente, este no, como aquí no puedo hacer más nada. Pero gloria a Dios porque puso esa debilidad en nosotros. Dice en otra versión del 6, dice: pero ahora la ley no puede controlarnos, es como si estuviéramos muertos. Está hablando de un hombre nacido de nuevo que ya no está bajo la ley, sino está bajo la dispensación de la gracia. Entonces la ley ya no nos controla a nosotros. Dice, es como si estuviéramos muertos y podemos servir a Dios de una manera distinta, bajo la gracia que nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos a la antigua ley, la ley de Moisés, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. ¿Será que si estamos obedeciendo al Espíritu Santo? Mire cómo comenzamos. Obedezcamos al Espíritu Santo. Dejemos que Él haga el trabajo, porque nos vamos a perder, mis hermanos. En el 7, ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Y eso aparentemente es difícil de comprender, pero es sencillo. Antes la gente, cuando no había ley, hacía lo que quisiera, hacía lo que le daba la gana, porque no había una ley que dijera eso es malo. Pero cuando ya aparece la ley que dice robar es malo, entonces ya se convierte como pecado. Porque antes, si no había ley, de pronto robaban, pero como no había ley, no era malo. Y a eso es lo que se refiere esta parte, cuando dice: pero si hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. En el 8, cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Es lógico, porque si no hay algo que te diga tirar la basura es malo, no lo vas a tomar como pecado, porque no hay una ley que lo esté mostrando. La ley desnuda nuestra falencia, la ley desnuda todas las cosas malas que hacemos. Leyes según el Señor, no leyes según nuestro estado, porque nuestro estado es todo lo contrario, no está desnudando nuestras falencias, sino antes las está apoyando, mis hermanos. Estamos hablando de la ley de Dios. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Dice en el 9, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Claro, vivía reposado porque como no había ley, hacías lo que te daba la gana. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador, mis hermanos. ¿Por qué el Señor introdujo la ley a su pueblo? Porque el pueblo vivía como le daba la gana, vivía desenfrenado, perdidos en su concupiscencia, en sus malos deseos, en delitos y pecados. Y no solamente ellos, también nosotros, mis hermanos. Pero por eso Dios tiene que sacar la ley para poderlo juzgar, porque sin ley, ¿cómo lo va a juzgar? Entonces ya les muestra que esto no está permitido, mis hermanos. Seguimos en el día, y mira lo que termina diciendo en el 9, pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador, nos desnuda lo que realmente somos. Un momentico que se me saltó. Bueno, en el 11, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios,
Lógicamente, al ya mostrarnos nuestras falencias, el pecado nos va a alejar, nos va a separar de Dios. En el 12 podemos decir entonces que la ley viene de Dios, gloria a Dios, porque la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. En el 13, con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado. No es la ley la que mata al hombre, es el pecado que cometemos el que nos lleva a la muerte. No es la ley nos muestra lo malo que hacemos. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. El pecado nos va a llevar a la muerte. En el 14, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. No podemos controlar nuestros deseos si no estamos sometidos al Señor. En el 15, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. ¿Por qué es buena, mis hermanos? Porque nos muestra nuestras falencias, nos muestra nuestras debilidades, nos muestra lo malo que hacemos y lo malo que está dentro de nosotros. Dice el 17, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí, mis hermanos. Ahí reconoce el apóstol que hay un pecado que mora en nosotros, mis hermanos. Y en el 18, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque siempre queremos satisfacernos para nosotros, siempre queremos yo. Siempre tenemos deseos egoístas. No pensamos nunca, ni siquiera en nuestro cónyuge. No pensamos nunca, ni siquiera en nuestra pareja. Cuando el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 13 la preeminencia del amor, que el amor no es egoísta, que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Es un amor sacrificial, es un amor. El verdadero amor es cuando tú te preocupas por tu pareja, no te preocupas por ti, tú te preocupas por tu pareja, te preocupas por agradarla, te preocupas porque estés contenta. Y si esa persona hace exactamente lo mismo, los dos crecerán exponencialmente en amor, porque ese es el verdadero amor, cuando tú te entregas todo sin estar pensando en ti, y eso rompe el esquema de este mundo, porque el esquema de este mundo dice tengo derecho a ser feliz, es un esquema egoísta, donde por eso los hombres y las mujeres abandonan el esposo que le ha dado, abandonan la mujer que le ha dado, porque tengo derecho a ser feliz, tengo que buscar mi felicidad. Cuando el amor dice que es todo lo contrario, tenemos que buscar la felicidad de esa otra persona. Dice en el 18, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Voy a dejarlo hasta aquí para no extenderme, porque ya... Entonces, cuando hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos hemos arrepentido por nuestros pecados y nos hemos apartado de ellos, hay un nuevo nacimiento en nosotros, mis hermanos. Y a partir de ese momento, en la vida del nuevo creyente, hay una lucha interna entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne, como lo hemos visto en Gálatas 5, 16 y 17, pero veámoslo también en 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, ojo, no todos los que aparentemente vienen a este lugar están en Cristo, no todos los que aparentemente cargan una Biblia están en Cristo. Aquí es clara la palabra: si alguno está en Cristo, el que esté en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ahí el Señor nos está mostrando que hay una transformación en nosotros, que es una transformación que se va a ir dando poco a poco, porque, como les dije, antes, cuando vivíamos esclavos del pecado, el que controlaba nuestra vida era nuestra carne, mis hermanos. Pero cuando ya recibimos a Cristo, recibimos el don de Dios, que es su Santo Espíritu, el cual viene a morar entre nosotros, y se forma una lucha interna dentro de nosotros. Y eso es lo que nos quiere decir este versículo:
El que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo tiene que morir, lo viejo tiene que acabar. Y es allí donde vemos cuando realmente una persona ha nacido o no ha nacido de nuevo. La persona que ha tenido un encuentro genuino y verdadero con el Señor, mis hermanos, tiene que cambiar. Aquel que lleva años en el Evangelio y sigue siendo la misma persona que cuando estaba en el mundo, no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, no ha cambiado, no ha sido transformado. También vemos en Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3 dice la palabra: y Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos, estábamos muertos en pecado, porque si hubiésemos muerto físicamente en ese momento, hoy en día estuviéramos en el mismísimo infierno, mis hermanos. Pero por la misericordia de Dios nos dio la oportunidad para que hoy estemos en el lugar en el cual estamos, mis hermanos, el cual tenemos que valorar, el cual que tenemos que apreciar, pero tenemos que valorarlo con nuestra actitud hacia el Señor, con una actitud de amor, con una actitud de respeto, con una actitud de quererlo agradar absolutamente en todos, mis hermanos, que eso es lo que el Señor quiere. En el versículo dice: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Festejábamos lo que el mundo festejaba, celebrábamos lo que el mundo celebraba. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. O sea que nosotros aparentemente nos deleitábamos a nosotros, pero a quienes realmente deleitábamos era Satanás. Porque ahí lo está diciendo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, que sabemos que es Satanás. Satanás tiene la potestad desde el primer cielo hacia abajo, mis hermanos. Él es el que controla este mundo. La Biblia nos lo ha enseñado. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno, mis hermanos, y de eso es que el Señor nos quiere librar, de que estemos bajo su influencia, bajo su poder. Pero mira lo que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los que son desobedientes. ¿Cuál es el espíritu que opera? ¿Será el espíritu de Dios? Él lo está diciendo, es el espíritu de Satanás, mis hermanos, y ténganlo por seguro. Yo siempre lo he predicado. Siempre, o estás bajo la autoridad del Señor o estás bajo el dominio de Satanás. No puedes servir a los dos al mismo tiempo, mis hermanos, porque tú creerás que estás sirviendo a Dios, pero estás haciendo cosas malas. No, Dios se aparta, Dios se aleja, Dios, es más, Dios se hace a un lado y le deja el camino a Satanás. Haz con él como quieras. Así que, mis hermanos, con Dios hay que ir en serio. Con Dios, Él no le gustan las medias tintas, como ya lo hemos visto, que al tibio lo vomitará de su boca. Dice en el tercero: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Gloria a Dios, porque ya no vivimos en esos tiempos perdidos en el pecado, dándole rienda suelta a nuestros deseos, complaciendo al príncipe de las tinieblas, que es Satanás. En los cuales vivimos todos en otro tiempo. ¿En lo qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire el resultado: y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué merecíamos? La ira del Señor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya había dado la ley. ¿Por qué? Porque ya su Hijo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esta palabra, mis hermanos, y la estamos transgrediendo una y otra vez, una y otra vez. ¿Y en eso qué merecíamos? Los justos juicios del Señor. Que la ira del Señor viniera sobre todos y cada uno de nosotros. Sabemos que somos renovados por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando aceptamos a Cristo, somos creyentes en Él y que luchamos intensamente por mantenernos en obediencia, por mantenernos en santidad. Pero aún nosotros en este camino van a haber circunstancias en nuestras vidas, como un momento de enfado, que nos van a mostrar que aún todavía en nosotros está el viejo hombre, mis hermanos, y que nos muestran la lucha que hay adentro, porque en un momento de enfado podemos herir inclusive a las personas que amamos, podemos lanzar groserías en un momento de enfado cuando estamos bajo el control de una ira, y valga la redundancia, descontrolada, porque la Biblia nos dice: airaos pero no pequéis. Ahí es donde Dios nos da el dominio propio. Pero ¿cómo tengo yo el dominio propio, mis hermanos?
sometiéndome al Señor? ¿Cómo tengo yo el dominio propio, mis hermanos? Dejando que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, esforzándome por agradar al Señor, buscándolo. Allí tendremos dominio propio aún de nuestros enfados. Entonces hay circunstancias en nuestras vidas como un momento de enfado, un momento de tristeza, inclusive un momento de preocupación, un momento de desesperación, que hacen que afloren dentro de cada uno de nosotros reacciones que no esperábamos que iban a suceder, mis hermanos. Y es en esos momentos donde el Señor nos muestra realmente qué hay dentro de nosotros, qué hay en nuestro corazón, así como hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto. Lo hizo para mostrarles a ellos mismos lo que realmente había en nuestros corazones. Y esos momentos difíciles, esas circunstancias, esos momentos de tristeza, esos momentos de dolor es donde el Señor nos prueba, porque nos muestra qué hay realmente en nosotros, qué tanto le creemos a Él, qué tanto confiamos en Él, y muestra lo que aún está en nosotros que debe ser quitado, mis hermanos, porque desafortunadamente se toman malas decisiones y no reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos. Entonces esas circunstancias hacen que afloren dentro de nosotros reacciones que no esperábamos que iban a suceder y que muestran que dentro de nosotros mora el mal. En esas circunstancias donde el Señor nos demuestra que tiene que seguir forjando, es en esas circunstancias donde Dios nos muestra que tiene que seguir forjando nuestro carácter, porque esas circunstancias nos demuestran quiénes somos realmente. La misma palabra nos enseña que satisfacer la carne es muerte, mis hermanos, y satisfacer al espíritu es vida, mis hermanos. Por eso que esta lucha va a ser permanente mientras estemos aquí en la tierra, pero de nosotros depende que salgamos victoriosos. De nosotros depende, porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo de nosotros trabaje en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, mis hermanos. Tenemos que ser receptivos a la palabra de Dios. El Señor a nosotros nos habla de diferentes maneras. El Señor nos puede hablar en sueños. El Señor nos habla a través de su palabra. El Señor nos habla cada vez que venimos aquí a congregarnos, mis hermanos, a través de los hombres y mujeres de Dios que pone aquí a predicar. Pero tenemos que ser receptivos a su palabra, porque sabemos que el fin del pecado es muerte, porque nos va a separar del Señor, nos va a alejar del Señor. Y si persistimos en esta práctica de pecado, nos vamos a condenar, mis hermanos. Vayamos a Romanos 8:1 y ya vamos cerrando el tema. Romanos 8:1. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay. Este es un versículo que lo han torcido los apóstotas, los de la iglesia de la propiedad, que no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay. Pero hay un pero. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo, para los que permanecemos en Cristo, para los que luchamos por permanecer en Cristo. Recordemos que el pastor en una enseñanza nos dijo cuál es la condición del cristiano frente al pecado. Solamente hay dos condiciones. Una, o está luchando, que esa debe ser la condición de cada uno de nosotros. Luchar, mis hermanos, luchar. O dos, está muerto espiritualmente. Está acabado. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice el versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las iglesias de hoy en día son muy, por decirlo, muy facilistas al recortar los versículos. Este versículo lo recortan, no hay ninguna condenación, hasta ahí lo recortan. Pero ¿por qué no le enseñan a lo demás? Porque no les conviene. No leen el versículo total, y todos ellos van como ovejas al matadero. ¿Por qué van como ovejas al matadero? Por nuestra negligencia, mis hermanos. El Señor nos manda que escudriñemos su palabra para que no seamos engañados, que la escudriñemos de noche y de día, que
entendamos este libro, mis hermanos, para que no seamos engañados, para que no nos deslicemos. Entonces dice, ninguna condenación hay, pero para los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, no le están dando satisfacción a su carne, mis hermanos. Dice, si no andan conforme ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y ojo, que ese es uno de los requisitos si queremos ser llamados hijos de Dios. Porque ¿qué creemos? Creemos que nada más con aceptar al Señor Jesucristo, creer en su sacrificio, que es el primer requisito, es suficiente para ser hijos de Dios. Este es uno de los requisitos. Son como 5 y se le puede agregar 6 o 7 requisitos si realmente quieres ser llamado hijo de Dios, que tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque un verdadero hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, eres un hijo del diablo. La misma palabra nos lo enseña allá en 1 Juan 3:8, del 8 al 10. Dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, ¿por qué practica el pecado? Porque no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8 del 5 al 9. Seguimos allí. Romanos 8 del 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son carnales. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y es lógico. Si realmente el Espíritu de nosotros es el que controla nuestra mente, nuestro corazón, vamos a anhelar las cosas del Espíritu. Vamos a disfrutar las cosas que el Señor nos da para que alimentemos el Espíritu, para que lo fortalezcamos. Va a ser un deleite estar aquí. Va a ser un deleite levantarnos a la presencia del Señor. Va a ser un deleite sacar espacio de calidad para estudiar la palabra del Señor. Tiene que ser un deleite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en mí es el que me controla, es el que domina, y yo lo dejo que actúe en mí. Dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, mi hermano. Es paz. Y créame, se lo digo por experiencia propia, experimentar la paz del Señor es lo más maravilloso que podemos experimentar. Puedes tener el problema que sea, la dificultad que sea, te vas a dar cuenta que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra alma, cuerpo y mente. En el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que quiere la carne nos va a alejar de Dios, nos va a separar de Él, porque es ser enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo va a poder la carne sujetarse al Señor si nuestro Dios es santo? En el 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mis hermanos. No pueden agradar a Dios. Y en el 9, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y ojo con esto, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, mis hermanos. Evaluémonos, revisémonos si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, mis hermanos, porque eso es muy, pero muy delicado. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya para finalizar, Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pongámonos de pies. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres precioso, eres maravilloso, Señor. Nadie nos puede amar, Señor, como tú nos amas, Señor. Nadie, Señor, haría lo que tú hiciste, Señor. Entregar la vida de tu único Hijo, Señor, por pecadores como nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio de amor que tanto tú como nuestro Señor Jesucristo hicieron, mi Señor, porque ambos sufrieron la separación, porque tu Hijo fue separado de ti, tanto espiritualmente como físicamente, Señor, pero por amor a nosotros lo has hecho, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos valorado ese sacrificio, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a enderezar el camino, a retomar, Señor, el lugar que una vez tuvimos, si es que lo hemos perdido, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser más receptivo a tu voz, a ser más receptivo a tu palabra, Señor, a ser más receptivo a tu Santo Espíritu Celestial, para que podamos, Señor, poder llegar, Señor, a esas moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros.
Gracias, Señor, por exhortarnos a través de esta serie de mensajes, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido de gran edificación para nuestras vidas, Padre Celestial. Ayúdanos siempre, Señor, a perseverar en este camino, Señor, porque falta poco, Señor. Falta poco, Padre eterno. Tu venida no se tarda, Señor. Las señales están dadas, Señor. Vemos este mundo convulsionado, Señor. Este mundo que es una bomba de tiempo, Señor, lo cual nos muestra que pronto vendrás. Vemos la corrupción que hay, Señor. Vemos la depravación que hay, lo cual nos muestra que son las señales de los últimos tiempos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ver y entender esas señales, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestras vidas, Señor, y que prosigamos en ese camino en el cual Tú has abierto y has preparado para todo y cada uno de nosotros. La gloria y la honra son solo para Ti, mi Rey, porque solo a Ti te pertenecen, Señor. Y aún, Señor, cuando nos exhorta, Señor, vemos Tu gran amor, Padre Celestial, porque Tú eres el Padre de padres, Señor. ¿Y qué padre no disciplina a su hijo cuando hace algo indebido? Cuanto más el Padre de los cielos, que es el Padre de padres, el que no se equivoca, Señor. Te damos gracias, Señor, cuando nos exhorta. Te damos gracias cuando nos disciplina, porque aún en eso nos muestras cuánto nos ama, cuánto nos estima, Señor. Te damos gracias por Tu palabra. Te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora te pedimos que lleves a cada uno de nuestros hermanos a sus casas en bendición y en seguridad. Dios los bendiga, mis amados hermanos.